El 5 de mayo de 1821 falleció Napoleón Bonaparte a la edad de 51 años, en Santa Elena. Adorado o criticado, es considerado un brillante político y estratega, otras como un tirano, guerrero, misógino y restablecedor de la esclavitud. Su gobierno tuvo aspectos muy buenos, en particular en el plano de la administración, pero dirigió Francia de manera muy autoritaria, privilegiando la igualdad por encima de la libertad. Hoy presentamos Napoleón, genio o tirano. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, poco después de su anexión por Francia. Su origen noble le brindó mayores oportunidades de estudio que las que estaban disponibles para un corso típico de la época. Al finalizar sus estudios en Brienne en 1784, Napoleón fue admitido en la Escuela Militar de París, para convertirse en oficial de artillería. Napoleón sirvió en la guarnición de Valence y de Auxonne hasta el estallido de la Revolución Francesa. El directorio fue una forma de gobierno adoptada por la Primera República, durante la Revolución Francesa. El mismo tiene sus inicios tras la ejecución de Robespierre. Tras el periodo del terror impuesto por el ala más extremista de los jacobinos. El poder ejecutivo va a recaer en el directorio compuesto de 5 directores. La constitución del año Y buscaba impedir una nueva dictadura personalista o colectiva como la que se impuso en su etapa final con Robespierre. Bonaparte apoyó la Revolución Francesa en 1789 mientras servía en el ejército francés. Ascendió rápidamente en el ejército después de que salvó al directorio francés gobernante disparando contra los insurgentes realistas. En 1796, inició una campaña militar contra los austríacos y sus aliados italianos, logrando victorias decisivas y convirtiéndose en un héroe nacional. 2 años más tarde, encabezó una expedición militar a Egipto que sirvió de trampolín al poder político. Los monárquicos a su vez alimentaban disturbios cada vez más violentos, manteniendo presiones constantes sobre el gobierno. Ante la situación permanente de inestabilidad a la que tuvo que hacer frente el directorio, este terminaría el 9 de noviembre de 1799 con el golpe de estado del 18 de Brumario, protagonizado por Napoleón Bonaparte. Napoleón, cónsul de Francia. Tras el golpe de estado de 1799 que hundió la República burguesa, Francia pasó a ser un consulado cuya figura principal era el general Napoleón Bonaparte, lo que aseguraba su elección como primer cónsul. Los otros 2 cónsules se convirtieron en sus meros asesores. En la primavera de 1800, Napoleón y sus tropas cruzaron los Alpes suizos hacia Italia, si bien cabalgaba sobre una mula, y no en el caballo con el que lo pintó David. Italia había sido reconquistada por Austria. La batalla de Marengo fue la primera gran victoria de Napoleón como jefe de Estado, la cual aseguró su autoridad política e impulsó su popularidad en casa, pero no condujo a una paz inmediata. Los austriacos capitularon y firmaron el Tratado de Lunéville en febrero de 1801. El tratado amplió las ganancias francesas. Después de una década de guerra constante, Francia y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Amiens en marzo de 1802. El tratado pidió la retirada de las tropas británicas de los territorios coloniales recientemente conquistados, así como garantías para reducir los objetivos expansivos de la República Francesa. Con Europa en paz y la economía recuperándose, la popularidad de Napoleón se elevó a sus niveles más altos bajo el consulado, tanto en el país como en el extranjero. La breve paz en Europa permitió a Napoleón concentrarse en las colonias francesas en el extranjero. Saint-Domingue había logrado adquirir un alto nivel de autonomía política durante las guerras revolucionarias, con Toussaint Louverture instalándose como dictador de facto en 1801. Napoleón vio la oportunidad de restablecer el control sobre la colonia cuando firmó el Tratado de Amiens.
En el siglo XVIII, Saint-Domingue había sido la colonia más rentable de Francia, produciendo más azúcar que todas las colonias de las Indias Occidentales británicas juntas. Sin embargo, durante la Revolución, la Convención Nacional votó a favor de la abolición de la esclavitud en febrero de 1794. Consciente de los gastos necesarios para financiar sus guerras en Europa, Napoleón tomó la decisión de restablecer la esclavitud en todas las colonias del Caribe francés. Napoleón envió una expedición al mando de su cuñado, el general Leclerc, para reafirmar el control de Saint-Domingue. Aunque los franceses lograron capturar a Toussaint-Louverture, la expedición fracasó cuando las altas tasas de enfermedad paralizaron al ejército francés. En mayo de 1803, Napoleón reconoció la derrota, y los soldados franceses abandonaron la isla y los esclavos proclamaron una república independiente a la que llamaron Haití. Napoleón, emperador de los franceses. La coronación de Napoleón tuvo lugar en Notre-Dame de París, en 1804. Para la ceremonia se trajeron dos coronas separadas. Una corona de laurel dorado que recuerda al Imperio Romano y una réplica de la corona de Carlomagno. La misma fue colocada sobre la cabeza de Josefina. Napoleón también fue coronado rey de Italia, en la Catedral de Milán en 1805. Las guerras napoleónicas, también llamadas guerras de la coalición, fueron una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar durante el tiempo en que el emperador Napoleón Bonaparte gobernó en Francia. Fueron en parte una extensión de los conflictos que estallaron a causa de la Revolución Francesa y continuaron gracias al financiamiento del Reino Unido de Gran Bretaña, durante todo el primer imperio francés. La Tercera Coalición. Napoleón planeaba la invasión de las Islas Británicas. Necesitaba conseguir antes la superioridad naval para llevarla a cabo, pero este plan falló. Cuando la flota franco-española fue vencida en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre por la Armada Británica al mando de Horatio Nelson. Tras este contratiempo, Napoleón abandonó sus planes para invadir las Islas Británicas y volvió su atención a sus enemigos en el continente. Los austriacos comenzaron la guerra invadiendo Baviera y el ejército francés se enfrentó a ellos. En la batalla de Ulm, Napoleón ocupó Viena y se enfrentó con un ejército austro-ruso superior al suyo. En lo que suele considerarse su mayor victoria, la batalla de Austerlitz, el 2 de diciembre de 1805. Tras Austerlitz, Austria firmó el Tratado de Pressburg, dejando la coalición. Esto le costó a Austria ceder Venecia al Reino de Italia, napoleónico, y el Tirol a Baviera. La Cuarta Coalición. En 1806 Napoleón creó la Confederación del Rin y se proclamó protector de los pequeños estados no prusianos de Alemania. Esto no fue del agrado de Prusia, Rusia e Inglaterra. Formándola la Cuarta Coalición. Napoleón pulverizó al ejército prusiano en batallas como Jena y Auerstadt. Ganó Polonia, donde creó el Ducado de Varsovia en 1807. Ese mismo año, en la batalla de Friedland, fue el ejército ruso el que fue destruido. En 1807 se establece el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I, por el que se redujo el territorio de Prusia. En Berlín, Napoleón promulgó una serie de decretos, que entraron en vigor el 21 de noviembre de 1806, llevando a efecto el bloqueo continental, que pretendía eliminar la amenaza británica a través de medidas económicas. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo, razón por la cual Napoleón buscó una alianza con España para invadir a Portugal. Se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que se permitía a Napoleón entrar en España con su ejército para derrotar a Portugal y cerrar las rutas comerciales británicas. Tras cruzar la frontera española y ocupar la capital portuguesa, sus tropas ocuparon varias ciudades españolas, lo que generó una rebelión popular que inició la Guerra de Independencia Española entre las tropas francesas y las españolas, en las que tuvo un papel fundamental la lucha de guerrillas. Napoleón decidió incluir a España en su imperio y nombró rey de ese país a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Napoleón comandó las fuerzas que invadieron España, derrotando al ejército de este país y también derrotó al ejército británico que vino en ayuda de España. Este conflicto supuso un gran desgaste humano y económico para Francia.
La quinta coalición. Austria, previamente aliada de Francia, aprovechó la oportunidad de intentar recuperar su antiguo imperio alemán que había existido antes de Austerlitz. Napoleón asumió el mando en el este y alentó a su ejército para contraatacar en Austria, venciendo a los austríacos en la batalla de Wagram, en julio de 1809. La guerra de la Quinta Coalición terminó con el Tratado de Esch-Chambly, el 14 de octubre de 1809. En 1810, el primer imperio francés alcanzó su máxima extensión. La Sexta Coalición. En 1812, Napoleón invadió Rusia para obligar al emperador Alejandro I de Rusia a permanecer en el bloqueo continental y eliminar el peligro inminente de una invasión rusa de Polonia. Basado en su superioridad numérica, Napoleón esperaba destruir de una sola vez al ejército ruso en la batalla de Borodino, pero los rusos evitaron el enfrentamiento, de esta manera atacaban y retrocedían. El ejército francés no encontraba alimentos ni agua para su ejército. Esta estrategia rusa desmoralizaba a Napoleón y a los soldados del gran ejército. El ejército de Napoleón llega a Moscú y solo encuentra una ciudad totalmente abandonada y vacía. El 4 de noviembre de 1812, la retirada se convirtió en huida del ejército de Napoleón. Por su parte, Napoleón abandona su ejército y huye en un trineo a París. La victoria total, en esta ocasión, fue de los rusos. Al mismo tiempo, en la Guerra Española, en la Batalla de Vitoria, 21 de junio de 1813, la ocupación francesa de España se acabó definitivamente por la victoria de Sir Arthur Wellesley sobre José Bonaparte, y los franceses se vieron forzados a abandonar España cruzando los Pirineos. Viendo una oportunidad en esta histórica derrota de Napoleón, Prusia volvió a la guerra. También en este periodo los aliados negociaron para llevar a Austria a un enfrentamiento abierto con Francia. En la batalla de Leipzig en Sajonia, 16 de octubre al 19 de octubre de 1813, también llamada Batalla de las Naciones, 191.000 franceses lucharon contra más de 450.000 aliados, y los franceses fueron derrotados y forzados a retirarse a Francia. Los aliados entraron en París el 30 de marzo de 1814. Napoleón abdicó el 6 de abril de 1814. Los aliados establecieron el Tratado de Fontainebleau donde Francia y Napoleón Bonaparte deben renunciar a todos los territorios bajo su dominio y su traslado a la isla de Elba. El Congreso de Viena dispuso el nuevo orden en la Europa post-napoleónica. En Francia, los realistas instalaron en el poder a Luis XVIII. Consciente de los deseos de los británicos de desterrarlo a una isla remota en el Atlántico y del rechazo del pueblo francés a la restauración borbónica, escapó de Elba y se preparó para retomar Francia. El Imperio de los 100 días. A medida que se trasladaba hacia París, fue recabando apoyos por donde pasaba y finalmente derrocó al recién restaurado Luis XVIII sin haber disparado un tiro. Era el comienzo de los 100 días. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución, de carácter más democrático y liberal que la vigente durante el imperio. De nuevo el enfrentamiento contra los aliados. El resultado fue la campaña de Bélgica. La Séptima Coalición. Los aliados prepararon sus ejércitos para un nuevo enfrentamiento. El objetivo de Napoleón era atacar a los ejércitos aliados antes de que llegaran a unirse, lo cual no resultó. La campaña de Bélgica concluyó con su derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena, el 15 de julio de 1815. Donde murió el 5 de mayo de 1821. Bonaparte. Luces y sombras de su imperio. Napoleón trató de restaurar la ley y el orden después de los excesos causados por la revolución, al tiempo que reformaba la administración del Estado. Reformó los códigos, civil, penal y comercial. Creó un nuevo código tributario y el Banco Central. Negoció con la Santa Sede una reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. Restauración de la esclavitud, la cual ya había sido abolida por la Convención en 1794. El francés terminó por arrepentirse de esa decisión y entendió que la posteridad se lo reprocharía.
ordenando la abolición del comercio de esclavos durante su breve regreso al poder en 1815. Con la invasión francesa a España, Napoleón despertó el independentismo de las colonias hispanoamericanas. También la venta de la Luisiana, actual territorio de los Estados Unidos, y el proceso de independencia de Haití tuvieron una enorme influencia en el desarrollo del continente. Bonaparte fue un defensor de un estado policial, que con su maquinaria bélica y su delirante objetivo de expandir su poder, conquistó y cambió el mapa de Europa. El pequeño Corso le puso freno a todas las monarquías del viejo continente. Sus intereses personales dominaron siempre en la conciencia y la religión, con el fin de dominar a sus súbditos y mantenerse en el poder. Napoleón, genio o tirano. Si hay polémica, tal vez sea porque la visión que el gran público puede tener sobre Napoleón, ahora está menos sujeta a la leyenda y está más influenciada por la crítica histórica. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.